Hola, hola, mi gente hermosa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una presencia que vende sin hablar. La importancia de qué es lo que sucede cuando entras a una habitación, qué es lo que generas en las personas que están en esa habitación y qué es lo que dejas cuando te retiras de ella. Otro martes acá con nosotros tenemos a las mujeres imparables, lideradas por nuestra coach Fernanda. Fer nos va a dar un recorrido con todo esto. Vamos a hacer la dinámica de siempre, unas ciertas preguntas en el recorrido. Y al final les vamos a dar, digamos, el mapeo del próximo mes, de cómo las mujeres imparables van a dominar esta comunidad. Así que, Fernanda, te doy la bienvenida y arranquemos. Muchas gracias, Israel. Gracias, de verdad, como siempre, todas las semanas. Para mí es un honor poder compartir este espacio contigo. Definitivamente con una persona como tú, con mucha trayectoria en el mundo inmobiliario y también pues guiando personas. Gracias también a Eduardo Sánchez por permitirme estar en este espacio y pues compartir semana a semana herramientas para todas las mujeres imparables. Pero ¿por qué no también para hombres? Porque definitivamente las herramientas que nosotros tenemos acá, realmente esto lo puedes aplicar sea hombre o mujer y en cualquier área de tu vida, en cualquier negocio, pues si tú lo aplicas 100% vas a tener los resultados que estás buscando. Así que mi nombre es Fernanda Masache, yo soy coach de vida transformacional en liderazgo enfocado a los negocios, así que para mí es un honor y es un placer estar acá una semana más. Y pues como hemos venido viendo, hemos trabajado en realidad para tú ser o convertirte en esa mujer referente que el mercado necesite en el mundo inmobiliario y en los negocios. 100% tienes que trabajar desde el ser, desde tu interior. Primero tienes que ser para que 100% tú puedas atraer lo que tú emanas. Porque justamente hoy en este capítulo vamos a hablar la presencia. Si bien es cierto, la semana anterior vimos el posicionamiento y el posicionamiento realmente tiene mucho que ver con ahora la presencia. Aprendimos cómo posicionarnos, cómo trabajar nuestra área interna, pero también hoy vamos a ver la presencia que en realidad vende sin hablar, ¿sí? Así que hoy vamos a ver estos capítulos que justamente la presencia profesional es la energía con la que una mujer referente entra al mercado, ¿sí? Porque realmente puedes saber mucho, puedes tener mucho conocimiento, pero si tu energía proyecta inseguridad, 100%, eso es lo que tu cliente percibe. Eso es lo que tu cliente percibe, el nerviosismo, la claridad, la falta de claridad, la falta de entusiasmo. Y para que no pase eso, tienes que construir desde adentro, ¿sí? Y esto se construye con la energía que proyectas antes incluso de hablar. Bienvenidos a tu transformación. Y hoy quiero que veas para qué sirve y qué es lo que vas a ver hoy día en esta clase. Y es que en esta masterclass, porque como semana a semana, esto es como una tipo novela que todas las semanas siempre estamos escalando, ¿ok? Entonces, mira, esta mentoría es justamente para mujeres y hombres, como les dije al inicio, profesionales en el sector inmobiliario y también en los negocios para Europa, Latinoamérica y obviamente para que tú puedas desarrollar presencia, liderazgo y que tus negocios tengan los resultados que estás buscando. Así que hoy vas a aprender la diferencia entre presencia y exposición, cómo proyectar energía profesional, técnicas de gestión emocional y obviamente comportamientos que construyen tu autoridad. Y la diferencia entre presencia y exposición tenemos que tener súper claro, porque la presencia es justamente eso que proyecta la seguridad interna, la claridad, el propósito y la energía profesional que sea coherente. Porque una cosa es presencia y otra cosa es exposición. La exposición es lo que compartes, lo que te muestras, lo que diariamente estás haciendo para ser visible, para exponerte, para que seas conocido. Pero eso es de una forma superficial. Ahora, la presencia es justamente esa proyección interna que tú tienes. Y para proyectar, para tener una proyección interna, poderosa y para marcar presencia cada vez que entres a un lugar y que sin hablar siquiera una palabra, ya marques presencia. Porque cuando tú tienes presencia, no necesitas convencer a nadie.
No necesitas convencer a nadie. Entonces, yo quiero que tú pienses en la última reunión que tuviste con un cliente, ¿cómo te mostraste? ¿Te mostraste, te expusiste o proyectaste presencia? Ahí quiero que lo analices. Si hubo coherencia entre tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu mensaje, y la diferencia obviamente tiene mucha diferencia en la intencionalidad. ¿Cómo fue la última vez? Porque para nosotros marcar presencia es muy, muy importante tener claro las diferencias. Israel, tú que estás en el mundo inmobiliario y con toda la experiencia que tú manejas hoy, ¿qué diferencia has visto entre un agente que solo se muestra y uno que realmente proyecta presencia profesional? Bueno, yo creo que como en cualquier mundo de las ventas, uno también se está vendiendo. O sea, no solo nuestro trabajo, no solo nuestra trayectoria, sino a la hora de entrar a una habitación, a la hora de entrar a una reunión, lo que tú proyectas y lo que mencioné en la introducción, qué es lo que se queda cuando tú te vas de esa habitación. O sea, eso es muy importante definirlo y hacerlo de una manera muy consciente. Porque aquella gente que simplemente entra a una habitación, marca la asistencia y se va, no marca una diferencia. En cambio, el que proyecta una presencia deja una huella. ¿Ok? Y lo importante de esto, de dejar una huella, es que las huellas se siguen. ¿De acuerdo? Te vas a volver un atractor, tanto de clientes como de compañeros. La gente va a querer hacer negocios contigo. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero hacer una colaboración, ¿a quién voy a elegir? Aquel que no sé quién es, que estuvo al final de la fila y que nunca participó. O aquel que efectivamente cada vez que participó dio algo de valor, que efectivamente se nota su experiencia en la cancha y el trato con sus clientes. Así que efectivamente esto es algo muy importante para ustedes. Como Fer nos decía, no importa si eres mujer, no importa si eres hombre. Es importante que definas cómo tu presencia se marca a nivel profesional. Efectivamente, es importante cómo tú eliges que tu presencia se perciba a un nivel profesional. Y justamente por eso es tan importante entender también que antes de que hables, el cliente percibe tu energía. Eso es muy importante. El cliente percibe tu energía, porque no es lo que tú dices, sino lo que haces y lo que hablas con todo tu cuerpo incluso. Recuerda que, que el cuerpo habla antes que la mente, habla antes que las palabras. Y tu expresión no verbal, que es el cuerpo, la postura, el tono de voz, la velocidad al hablar, incluso la mirada, todos estos gestos ya están hablando. Antes de que tu cliente perciba, de todo lo que tú digas, antes de que hables, ya tu cliente está, tú ya estás hablando, con tu tono de voz, con tu mirada, con tu postura, incluso la seguridad al responder cuando tienes alguna objeción, cuando el cliente que pide una explicación. Porque mira, los clientes no solo compran propiedades, no compran metros cuadrados, los clientes compran confianza. Y antes de escuchar una palabra, 100% ellos necesitan saber y ellos perciben si hay seguridad, si hay claridad o solo les estás intentando convencer. Entonces, como les dije al inicio, tú puedes saber mucho, pero si estás todavía dudando, si todavía no has trabajado en tu parte interna, eso es lo que tu cliente primerito va a percibir. Porque esta energía interna es la que impacta directamente en las negociaciones. Porque a la hora de hacer negocios, nosotros queremos hacerlo desde la confianza, desde la seguridad y con alguien que obviamente ya tenga la experticia en el área. ¿Sí? Entonces, el cliente, hay que entender que nuestro cliente cuando llega a buscarnos, él llega con mucha inseguridad, tiene muchas dudas y tú tienes que tener la certeza de poderle guiar.
Y para tener esa certeza, obviamente tienes que estar preparado, saber de tu cliente ideal, cuáles las competencias, cuáles son los pros, los contra, haber estudiado cada vez sobre tu producto, sobre tu negocio, sobre lo que le estás ofreciendo. En este caso, sobre la propiedad. Saber las debilidades, las fortalezas y mantenerte todo el tiempo con la mentalidad de estudiante, de aprender, porque la persona que piensa que ya no necesita aprender, ya no necesita conocer algo más, 100% ahí se va a quedar estancado. Por eso es muy importante mantenerte en constante preparación. Y mucho más que ahora en los tiempos, el mundo sigue evolucionando, tenemos que estar a la vanguardia. Y para que pase eso y puedas tú darle a este cliente la certeza que él busca. Y eso va a generar confianza, va a generar seguridad, va a generar que hayan más, los clientes te puedan recomendar. Y tu energía responde lo que proyectas, si proyectas claridad, si proyectas seguridad sin presión. Eso es lo que responde. Entonces, tú te vas a dar cuenta, eso es como un espejo. Nosotros tenemos neuronas de espejo. ¿Y qué quiere decir? Que si tú ya empiezas a ver que tu cliente se empieza a sentir inseguro, si tu cliente empieza a ponerse incómodo, es porque tú estás proyectando eso. Pero al contrario, si tú le generas, le proyectas confianza, seguridad, lo mismo vas a tener de tu cliente y por eso vas a hacer más posibles esos cierres. Entonces, lo importante es también tener en cuenta que si tú logras esto, vas a poder construir una confianza de hierro, una confianza sólida, porque el cliente siente, él siente que está en buenas manos. Israel, tú que estás en el mundo inmobiliario, cuando un agente se siente frente a un cliente, se sienta frente a un cliente por primera vez, ¿qué cosas has visto que hacen que un cliente perciba seguridad o desconfianza? Bueno, justamente tuvimos una capacitación hace poco con una frase que me marcó y decía, si el cliente sabe más que tú, el cliente no te necesita. ¿De acuerdo? Esto es clave. Uno, ¿cómo identificar a estos novatos? Tienden a decir mucho. Se memorizan un speech y comienzan a repetir. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? El arte de las ventas no es lo que dices, es lo que preguntas. Es como demostrar ese interés genuino por el problema de tu cliente y cómo tú le puedes dar la solución, cómo tu producto o servicio minimiza ese miedo o esos dolores. Entonces, cuando uno no tiene esta expertise, tiende a vomitar todo lo que es el contenido, las características, lo que te han enseñado. Sin embargo, genuinamente cuando estás en la cancha, cuando estás frente al cliente, el truco es saber preguntar para obtener sí sostenidos. ¿De acuerdo? Mientras mayor cantidad de estímulos positivos, ellos van a entender cuál es la ruta para darle, digamos, la solución de una manera que él lo entienda. Así que eso es clave. ¿Cómo identificar a ese realtor que está comenzando? No hace preguntas. ¿De acuerdo? Así que aprendan de que tenemos 2 orejas y una boca. Y esto es para poder escuchar el doble de lo que decimos. 100%. Tenemos 2 orejas, como decía Israel, y tenemos una sola boca para hablar menos y escuchar más. Porque cuando tú escuchas, pues puedes entender cuáles son las necesidades de tu cliente ideal y pues en base a eso tú te vuelves el experto y el guía de la conversa. Así que definitivamente el entender que un agente inseguro transmite necesidad de cerrar, transmite miedo al perder la negociación. Eso es lo que transmite un agente inseguro. Un agente seguro, un agente con seguridad, con presencia, transmite calma, transmite claridad, transmite control. Y obviamente todo eso genera confianza genuina en el cliente ideal. Por eso es muy importante
que mucho más en bienes raíces hay que tener claro que tu cliente le está tomando una decisión muy importante, porque la mayoría de los que cierran esta negociación es porque ellos quieren darles o brindarles, va a ser el lugar donde ellos van a habitar, donde van a estar con su familia. Entonces, la decisión que ellos van a tomar realmente es una de las decisiones más grandes que ellos están tomando. Y por eso es muy importante ellos entender y sentirse seguros de que están en buenas manos, de que están en buenas manos, que la persona que les está guiando tenga la certeza, tenga la experticia y sobre todo que le genere mucha confianza de obviamente que le está dando la mejor opción. ¿Sí? Entonces, mira, es muy importante porque definitivamente hay dos tipos de agentes. El uno que se maneja por la estabilidad emocional, de acuerdo, si es que hay el primer agente que reacciona de acuerdo al día, de acuerdo al clima, de acuerdo incluso al cliente, reacciona desde el miedo y reacciona desde la urgencia a cerrar. Ese es el que reacciona de acuerdo a su estado de ánimo. Pero también hay el agente que mantiene una estabilidad emocional y él es el que sabe autorregularse, él es el que sabe tomar decisiones basadas no depende de su ánimo, sino depende de su presencia profesional. Y para tener esta presencia profesional, 100% es muy importante saber cómo manejas tu estado emocional, cómo manejas tu energía. No depender de que si un día tengo ánimos, el otro día no, o cómo estás, porque todo, absolutamente todo eso percibe tu cliente. Entonces, para que tú tengas clientes más sólidos, mejores recomendaciones, para que puedas tener cierres más poderosos, mantén estabilidad emocional. No reacciones desde el miedo, no reacciones desde la urgencia, sino reacciona desde la calma. Y es muy importante observar antes de responder. Hay que escuchar más, entender, porque cuando tú escuchas, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando tú escuchas, puedes entender las necesidades de tu cliente y él mismo, y con preguntas asertivas y poderosas, él mismo te va a dar la respuesta, lo que él está buscando. Y ahí tú vas a poderle guiar, vas a poder tener el control de la conversación. Y es muy importante saber escuchar porque el silencio tiene mucho poder. Y esto te da espacio para responder con claridad. Y no estés pensando en qué responderle, sino cada vez que un cliente, cuando le estés escuchando, escúchale, trata de entenderle qué es lo que quiere él comunicarte. Y ahí vas a poder tener cierres más poderosos, ¿sí? Entonces, hay la gente que no es estable emocionalmente, el que vive acelerado, el que actúa por impulsividad, que se deja llevar por las emociones, que actúa de acuerdo al clima, de acuerdo al estado de ánimo, pero también hay el que tiene la estabilidad emocional, el que tiene la presencia profesional y no dependiendo de su estado de ánimo, sino desde lo profesional, porque aprendió a regularse establemente, internamente, emocionalmente. ¿Sí? Entonces, para eso, cada vez que a ti te pase, porque en este mundo siempre va a haber, nos topamos con clientes que quizás vienen con muchas objeciones, a veces no nos tocó tener un buen día o quizás al cliente tampoco. Y pues eso, sin darte cuenta, si no tienes una estabilidad emocional potente, fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a inestabilizar a ti también. Entonces, cada vez que tú te sientas en este estado de que estuviste con la energía acá y que cuando estás con la energía a tope, todo te sale bien, ves soluciones y haces más cierres y sabes que el mantenerte con la energía acá, eso es lo que te da más resultados, entonces tienes que lograr mantenerte siempre acá. Y para lograr eso les voy a dejar una técnica de respiración poderosa que cada vez que tú te sientas así, y es más, antes de hacer una negociación importante,
incluso a la vez antes de responder o cuando te sientas que estás destabilizando emocionalmente, haz esta técnica de respiración. Inhalas en 4 segundos y si puedes que estás ahí, aprovecha, haz el ejercicio conmigo porque normalmente nosotros respiramos por la nariz de forma inconsciente, no es consciente. Y nuestro cerebro necesita que sea oxigenado. Y para que se oxigene, para tener mayor claridad, para tener mejores ideas y obviamente para saber llevar bien una negociación y para poder estar establemente hacia las objeciones que el cliente nos dé y poderle dar soluciones. Así que ahí donde estás sentadito, estira las manitos, no cruces las piernas, no cruces nada y vas a cerrar tus ojos. Y quiero que ahí inhales en 4. En tu mente vas a contar 4, inhalas en 7 segundos y exhalas en 8 segundos. Entonces, vamos a repetir esto por 2 veces, ¿ya? 2 ocasiones. Eso tú lo puedes hacer en casa 5 o 10 veces repetidas. Ahora solo para practicar vamos a hacer 2 para que puedan relajarse, regularse y que puedan incluso poder llevar toda la información que están teniendo ahora mismo, se las pueda quedar grabada casi el 100%, ¿ok? Entonces vamos a respirar profundamente ahí. Y mientras respiras, quiero que te concentres en tu respiración. Inhalas en 4, sostienes 7 segundos y exhalas 8 segundos. Y mientras estás respirando, esto lo puedes hacer, como te dije, antes de una negociación o cuando tuviste un mal día y vas a entrar a otra negociación, porque sabemos que nosotros en el mundo de los negocios, como agentes, siempre estamos sometidos a bajo presión, a tratar y a lidiar con diferentes clientes de diferentes formas y es muy importante esta herramienta. Así que quiero que respires profundamente y te repitas en tu mente, yo tengo el control, yo marco el ritmo. Y vamos a hacer una vez más. Y cada vez que hagas esta respiración, vuélvete a repetir en tu mente, porque tú le estás dando una señal. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando entramos en estos temas de presión, nuestro cerebro empieza a generar cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona del estrés. Entonces se empieza a inundar y pues solo se enfoca en el problema, en el problema, en el problema y tu energía empieza a bajar, te baja el ánimo, te baja todo y pues por eso es que tu energía el cliente siente y pues si no la supiste mantener tu energía, por eso las negociaciones muchas se van al piso, solo por temas de energía, ni siquiera por conocimiento. Así que cada vez que te pasa eso vas a hacer esto y repetirte en tu mente, decir, yo marco el control, yo marco el ritmo, yo tengo el control. Yo marco el ritmo. Le estás dando una señal a tu cerebro, le estás diciendo que todo está bien. Incluso le puedes decir, todo está bien, todo está en calma. Yo marco el ritmo. Yo tengo el control de esto, porque ya sabes que tú has venido trabajando, que tienes la experiencia, pero muchas veces nuestro inconsciente nos autosabotea y cuando nos autosabotea sin darnos cuenta, entramos en este estado. Así que para que no te pase eso, esto no te va a llevar más de 10 segundos en hacerlo. Bueno, 7, 8, 15, unos 20 segundos. Si lo haces 2, 3 veces, menos de un minuto, lo puedes hacer y vas a ver cómo te estabiliza. Y esto lo puedes aplicar en tu vida cotidiana a la hora de tener conversaciones profundas, de solucionar o mirar temas importantes o que te generen tensión lo puedes aplicar y vas a ver cómo te vuelves al aquí, a la hora, te estabilizas y eso es una forma potente de regularte, ¿ok? Así que, Israel, tú que has visto muchas negociaciones, ¿qué crees que pasa normalmente con los agentes cuando una negociación se pone tensa o difícil? Creo que en ese momento surgen las dudas. Esas dudas traen miedo y el miedo trae desconfianza. Eso es algo que se siente. Efectivamente, a la hora de la venta, el vendedor transmite mucho, su felicidad, su alegría, su tristeza, su preocupación. Así que hay muchas técnicas a la hora de la negociación de que tienes que proyectar a lo que el cliente efectivamente se sienta cómodo.
es mucho más propicio a que el cliente se refleje en ti. Si el cliente está confiado, refleja al confiado. Si tú estás nervioso, el cliente va a levantar las barreras. Así que esas dudas tienen que comenzar en la mente, porque no tienes que tener todas las respuestas. O sea, no necesitas saber todas las respuestas, pero darle la tranquilidad al cliente de que si tú no conoces algo, conoces a la persona que va a dar la respuesta en una sola llamada. Darle esa seguridad de que tú eres el asesor adecuado que va a curar ese dolor, esa necesidad que él tiene. Pero todo tiene que comenzar en la mente. Entender cuál es la postura desde la que tú vas a transmitir esa solución. Tú eres el médico, tú eres el cirujano. ¿De acuerdo? En plena cirugía, el doctor no te va a levantar y, disculpa, ¿por dónde corto? ¿De acuerdo? Así que esa postura es muy importante. Ahora, ¿cómo mitigarlo? El entrenamiento. Recuerden que las ventas es un músculo que requiere repetición, repetición y repetición. Así que tienes que tener tu manejo de objeciones. No lo vas a saber todo el primer día, pero todos estos momentos incómodos, donde el cliente te hizo preguntas que tú no conocías, escríbelo y vas a generar tu manual de objeciones para que la próxima vez que te hagan la misma pregunta, ya vas a saber cuál es la respuesta. No necesitas saber todas las respuestas hoy, pero te puedes preparar para saber todas las próximas preguntas. Así que es clave que sigamos entrenando todos los días. 100%. Esto es entrenamiento constante, crecimiento y como decíamos, realmente el siempre mantenerte con la mentalidad de estudiante, de aprendiz y de esa forma es como tú puedes seguirte elevando. Así que es muy importante porque miren, realmente la presencia no solo es actitud, no solo es actitud interna, sino que también ahí viene cuáles son los comportamientos que construyen tu presencia profesional, ¿sí? Porque es importante, si bien es cierto, yo marco mi seguridad, mi energía interna, pero de ahí viene también nuestra expresión corporal. Lo que hablábamos, la expresión corporal, es todo lo que tiene que ver el contacto visual, el no responder por impulsividad, hablar con claridad, no usar muchas muletillas como eso, bueno, eh, o sea, y cuando tú lo haces muy repetitivo, usar estas muletillas, esos crean inseguridad, refleja inseguridad de la persona que está hablando, en este caso de la gente. Así que evita que haya muchas muletillas, porque eso obviamente generan dudas innecesarias. Porque tú puedes saber mucho, puedes tener mucho conocimiento, pero solo por estas cosas, sin darte cuenta, ya estás generando inseguridad en tu cliente potencial. Obviamente también es importante la postura corporal, como hablábamos, siempre mantente hombros hacia atrás. Imagínate que solo el hecho de que, no sé cómo tú estés ahora sentado ahí mismo, pero si tú estás un poco encorvado o como estés ahorita, solo ponte un momento, pon los hombros para atrás, ponte la postura recta, alza el mentón y mira hacia adelante. Solo es haciendo estos movimientos conscientes, tu cuerpo ya está comunicando antes. Imagínate que entres a un lugar o entra alguien a un lugar y tú le ves todo encorvado, la cabeza bajada, la mirada hacia abajo. ¿Qué crees que va a proyectar? Eso ya proyecta inseguridad, ya proyecta, tú mismo te sientes chiquito y obviamente eso es lo que proyectas. Entonces, solo el hecho de cambiar la postura, solo cambiar la postura, a ti ya te da, ya le das una señal a tu cerebro de que algo está pasando aquí diferente. Y si tú lo hiciste ahorita el ejercicio estando ahí sentado, sentada, me vas a decir cómo te sientes. Tú mismo te vas a poder responder cómo te sientes, porque solo el cambiar esto ya es como que tu estado de ánimo se eleva. Entonces, aprender a cuidar mucho la postura, hombros hacia atrás, mirada hacia el frente, el mentón hacia arriba, ¿sí? Siempre andar erguido, viendo hacia el frente, porque eso ya está hablando mucho de tu presencia. Y cada vez que entras a un lugar, tú ya marcas presencia sin decir una sola palabra, porque tu cuerpo habla antes que tu voz, comunica antes que tu voz. Vete al espejo todas las mañanas, eh, háblate cosas lindas,
Declara que tu día va a ser un día ganador, que hoy vas a cumplir las metas que te propusiste. Empieza a hablarte de cómo quieres mirarte en el día. Empieza a visualizar tu día. Visualízalo, cómo te ves en el día, cómo quieres hacer ese cierre, cuántos clientes vas a llamar, cuántos cierres, cuántas visitas vas a tener. Todo eso ya tienes que visualizarlo, incluso el día anterior. Y es una forma de reprogramar a nuestro cerebro, a nuestro inconsciente, de decir estoy listo, estoy lista para tener mi día ganador. Entonces, ¿cómo tú incluso desde que te ves al espejo ya te estás dando la señal? Eres de los que te ves al espejo y dices, ya estoy más viejo, estoy cansada, estoy arrugada, te estás viendo hasta la última arruga que tienes, la línea de expresión. ¿Qué es lo que te dices cada vez que te ves al espejo? Porque una vez que tú reprogramas a tu inconsciente, tú le estás diciendo, este soy yo, o eso es lo que me quiero convertir. ¿Y qué crees que va a pasar? Automáticamente tu energía se empieza a elevar, tu energía empieza a subir. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de irle educando, reprogramando tu inconsciente para que tu cuerpo comunique lo correcto, la energía, lo que quieres proyectar. Pero esto es un trabajo de día a día, de trabajar, de invertir tiempo, de ser constante, de ser disciplinado, disciplinada, para que puedas lograr los resultados que tienes, porque todo viene a la par, desde lo interno hacia lo externo. ¿Sí? Recuerda que el mundo exterior solo es el reflejo de tu mundo interior, cómo tú te hablas. ¿Qué es lo que estás hablándote todos los días? ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Cómo actúas cuando nadie te ve? Eso es lo que vas construyendo. Y si tú lo haces de una forma inconsciente, consciente, lo empiezas a trabajar, luego eso se va volviendo inconsciente, tu forma de actuar, tu forma de mirar, tu forma incluso de caminar. Y esos son los actos o comportamientos que construyen tu presencia profesional. Son los que marcan esa presencia. Son los que cuando entras a un lugar, esta persona, este cliente ideal, tú te vas a quedar grabado en la mente de las personas, de tu cliente, y que a la hora de hacer negocios, tú seas la primera, el primero que esté en su mente. De ahí es muy importante el manejo del silencio. Como decía Israel, hay muchos agentes que quieren hablar mucho, quieren decir todo el contexto en una sola conversación. Y no hagas eso, porque primero lo que va a generar es mucha inseguridad. Porque cuando quieres llenar muchos espacios, no quieres dejar pausa, eso ya genera inseguridad, ¿sí? Y por más que tú puedas saber todo, pero eso genera inseguridad. Deja pausas. No llenes esos espacios con muchas palabras. Deja pausas. Porque el silencio genera misterio y permite que el cliente procese todo lo que estás hablando. Eso es muy importante porque incluso cuando nosotros a la hora de presentar nuestro negocio, lo que tú tengas para ofrecer a tu cliente ideal, es importante no hablar, al menos yo he visto agentes, he visto personas que cuando hacen negocios en su primera reunión o en su primera llamada le explican todo el negocio. Y desde ahí nomás ya le bajaste de nivel a tu negocio. Ya le bajaste. Puede ser el mejor negocio, top, 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 pero si tú por teléfono ya le dijiste todo, pues ya bajaste de nivel. Entonces, no. Si es que en realidad es la persona que está interesada en tu propiedad, en tu negocio, en lo que tú estés ofreciendo, 100% va a tener el tiempo para reunirse y en el momento exacto, en el lugar, en el tiempo, en el momento, se van a poder reunir y tú le vas a poder explicar a detalle. Pero en realidad, dándole la postura, el valor que merece. Entonces, no te aceleres por querer convencer, no te aceleres por querer explicar todo ahí. Date las pausas necesarias, porque el silencio es poderoso. Y eso crea una seguridad sólida. De ahí seguridad en decisiones. Confía en tu criterio profesional.
Recuerda que no necesitas justificar cada elección que haces. No, no necesitas justificar. Y para que tú tengas seguridad, 100% tienes que estar preparado. Tienes que saber cuáles son tus competencias, cuáles son los pros, los contras, tus debilidades, tus fortalezas, para que así puedas tener y proyectar esa seguridad, ¿sí? Confía en ti, confía en tu proceso, confía en tu criterio, confía. Que así el cliente te diga que no, esto es blanco, esto es negro, tú tienes que tener la certeza de que 100% lo que tú estás hablando es así y no intentes justificar. Y obviamente coherencia profesional. ¿Cómo eres? Quiero que te respondas ahí la pregunta, ¿cómo eres cuando nadie te ve? ¿Cómo eres cuando no hay cámaras? ¿Cómo eres? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo eres? En realidad eres disciplinado, eres comprometido, eres comprometida con lo que te propusiste al inicio del año, con lo que te propusiste al inicio de mes, al inicio de la semana, del día, ¿eres comprometido? ¿Eres disciplinado en tus pensamientos? Porque recuerda que justamente yo en la mañana ponía en la historia de que en realidad es muy fácil educar y trabajar el cuerpo, pero más difícil es trabajar la mentalidad. Y muchos de eso nos hemos olvidado. Muchas personas se enfocan solo en el verse bien físicamente, el estar bien, robustos, robustas, bien guapas y todo, pero se han olvidado del activo más importante que es la mente. El activo más importante es la mente, porque de la calidad de tus pensamientos es la calidad de vida que tienes. Es la calidad de vida que tienes. Por eso es muy importante saber qué estás pensando, cómo eres. ¿Solo eres disciplinado cuando alguien te está viendo? ¿Solo te alistas, te preparas para salir al mundo, para ponerte en cámaras? ¿Cómo eres? Porque desde ahí se construye una integridad y credibilidad. Eso es incluso parte de tu autoestima, de tu amor propio. Eso, eso se refleja, eso se siente. Que incluso ahora que estamos a través de las pantallas, tú sientes la energía. ¿Qué es lo que me está proyectando tal persona? ¿En realidad está siendo coherente con lo que me está hablando? Todo eso tienes que tú responderte ahí. Y cuando tú seas honesto, honesta en responder esto, entonces vas a saber en qué tienes que seguir trabajando, porque de esa forma vas a construir la presencia profesional. Y una persona con presencia habla más pausado y con menos muletillas, como les dije al inicio. Porque no es hablar perfectamente, sino que es hablar con intención. No es hablar perfectamente, sino es hablar con intención, con estrategia, que a la hora que voy a subir un contenido o me voy a reunir, a hacer una reunión, una captación, un cierre, una llamada, ¿qué es lo que quiero yo proyectar? No necesito ser perfecto, no necesito ser perfecta. Necesito saber cuál es la intención que le voy a dar. ¿Cuál es la intención? Y como ustedes saben, a mí me encanta siempre darles ejercicios, porque si bien es cierto, es muy importante la teoría, el entender, el concientizar, que es como hemos venido trabajando estas clases, estas masterclass, y cada vez vamos siguiendo de nivel, subiendo de nivel. Y lo importante es que puedes conocer todo, puedes leerte muchos libros, escuchar a muchos mentores, muchos podcasts, pero si no hay acción, no va a pasar nada. Entonces es muy importante que después del conocimiento de todo lo que tú aprendas día a día, si estás con una mentalidad de aprendiz, con una sola cosa que tú apliques día a día, ¿qué crees que va a pasar? En un año vas a ser 365 veces mejor de lo que empezaste. Por eso es muy importante y les voy a dejar este ejercicio práctico para que ustedes mismos hagan un chequeo de presencia profesional.
Y ahí está en pantalla para que ustedes lo puedan apuntar. Si quieren, háganle un capture, tómenle una foto, para que esto lo tengan de base. Y cada vez que vayan a una reunión, cada vez que salgan de una reunión, de un cierre de algo, siempre estén haciéndose el análisis. Siempre la persona que esté en constante crecimiento, en constante eh, crecimiento y teniendo éxito, eso es lo que hacen. Los hombres y las mujeres más exitosas todo el tiempo están haciendo un análisis de lo que les está funcionando, de lo que pueden mejorar, cómo van al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, la primera es, cada entrada a tu reunión, pregúntate, ¿cómo entras a una reunión? ¿Con energía, centrada, presente o distraída y apurada? ¿Cómo estás entrando a la reunión? Esto, si tú empiezas a practicarlo, a hacerte las preguntas correctas, créeme que en 21 días, que es lo que según el área psicológica y neurológica desarrollamos nuestros hábitos y que se hacen hábitos irrompibles, si tú lo haces, créeme que inconscientemente vas a estar en mejora contigo. La siguiente es reacción ante objeciones. ¿Cómo eres cuando tienes una objeción de ese cliente que te trató mal, que te dijo no, se te cayó la venta? ¿Te mantienes atrapado en esa emoción? ¿Cómo lo haces? ¿Te defiendes automáticamente o mantienes la calma y respondes con claridad? Porque si eres de los que responde automáticamente, te defiendes, acuérdate el ejercicio que les dejé arriba, respiración consciente. Y vuelves a tu centro, vuelves aquí a la hora. Y tú vuelves a tomar el control de la conversación, a tomar el control de la negociación. Entonces, esa pregunta, contéstate ahí. Y eso hazlo si es posible en cada reunión al inicio, luego hazlo en cada semana, cada mes, empiézalo a hacer hasta que se te haga un hábito. Y de esa forma vas a poder empezar a darte cuenta y a empezar a crecer. ¿Cómo son las conversaciones con tu cliente? ¿Escuchas realmente o solo esperas tu turno para hablar? ¿O solo estás pensando en qué le voy a decir, cómo le contesto, cómo le cierro, cómo le convenzo? ¿Qué estás pensando? Ahí tienes que tener claridad, ¿sí? Que tú no tienes que estar pensando en qué responder, tienes que pensar, entender, cuando tú escuchas, llegas a entender qué es lo que te quiere proyectar, cuál es su necesidad, qué es lo que él necesita. Eso es escuchar. ¿Tu lenguaje corporal dice lo mismo que tus palabras? Es también muy importante. ¿Qué lenguaje estás usando? Y como vimos antes, todo es desde el interno. Vamos a trabajar siendo más conscientes. Todo este ejercicio que estamos haciendo y que les dejo aquí es para que ustedes lo empiecen a analizar, introspectar y qué es lo que están haciendo de forma inconsciente para que lo vuelvan consciente. Y obviamente esto va a hablar antes que sus palabras. La energía que proyectas. ¿Qué energía crees que proyectas? ¿Seguridad, duda, urgencia o calma? ¿Cuál es la que tú crees? Esa es una de la que tú crees. Ahora, algo que yo les voy a dar esta herramienta a mí poderosa que me ha servido mucho en mi proceso de crecimiento, de desarrollo y el poderme dar cuenta es que tener los feedback. Pídeles feedback a tus clientes. Con ese cliente que tengas más confianza, a tus compañeros, a tu familia, a tu equipo de trabajo, pídeles feedback. ¿Cómo me ven? Porque quizás tú piensas que estás excelente, que estás proyectando cosas lindas, pero ¿qué estás proyectando? ¿Sí? Y realmente los feedbacks son súper incómodos, sí, son incómodos, pero es la única forma, a mí al menos me ha encantado, me encantan los feedbacks, porque a pesar de que son confrontativos, pero estos me permiten dos cosas. La primera, el darme cuenta en qué, algo que yo no estoy viendo y cómo me perciben las otras personas. Y tengo dos opciones, trabajar, ponerle atención, introspectar, trabajar, o hacerme, eh, no tomarle importancia y seguir evadiendo a esa manera de ser que inconscientemente la estoy generando. Pero ojo, el feedback no quiere decir que todo lo que te digan las otras personas es así.
o defina tu valor. No, el feedback es para crecer. Y si a ti te incomoda lo que te dijo la otra persona, te pincha o te incomoda, es porque ahí hay que trabajar y no te estás queriendo dar cuenta. Pero si no te incomoda, no te pincha, pues no pasa nada. Acuérdate que cada persona hablamos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia realidad. Y para eso les voy a recomendar un libro maravilloso que es el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y uno de los acuerdos que a mí me ha encantado es este, justamente, es no te tomes nada personal. Recuerda que cada persona vemos la vida de diferente perspectiva. Leas en ese libro porque también les va a ayudar a entender el mundo en el que vivimos, el no llevarse las cosas a personal, pero también saber entender que 100% es importante aprender a reconocer en lo que estamos fallando, cómo nos ve los demás. ¿Ok? Y esto es, y por lo menos en el mundo, si tienen equipos, tienen empleados, tienen compañeros, o sea, háganlo con ellos para que ustedes puedan ir creciendo. ¿Ok? Y estas preguntas obviamente van a ser de autoevaluación, las que les dejo abajo, que son 3 preguntas y espero que ya la hayan apuntado, porque todo esto les va a ayudar a ustedes a tener claridad, les va a ayudar a solidificar y tener la presencia profesional para volverse ese referente en el mundo inmobiliario y en el negocio que tú estés manejando. Israel, desde tu experiencia formando agentes, ¿qué comportamientos distinguen a un agente promedio de uno que realmente proyecta profesionalismo? Bueno, Fer, yo creo que todos tienen su ritmo y su proceso de crecimiento, pero yo creo que la mayor diferencia va a ser siempre la gente que se prepara, la gente que siempre está entrenando. Pregúntale cuántos guiones de llamadas tiene, cuántas llamadas hacen al día, cuántas citas ha sacado en la semana. O sea, todo esto es clave porque el que no mide no puede optimizar. O sea, es necesario manejar tus KPI y no compararte con el de al lado, compárate contigo mismo. ¿Cuáles son tus resultados del mes pasado? ¿Qué acciones hiciste y cuáles no? O sea, esto es clave para poder diferenciar y entrenarlo. Así como dices, si vas a necesitar un feedback, habla con tu mentor, habla con tu compañero. Tus guiones de llamada, ¿con quién lo practicas? Antes de llamar a tus clientes, lo preparas, te miras al espejo. O sea, ¿qué técnicas estás usando? Necesitas entender qué es lo que te falta en tu proceso para optimizarlo y conseguir esos resultados que estás persiguiendo. Así que la respuesta sencilla es prepararse. 100%, preparación constante. Y miren, es hermoso porque una vez que tú logras esto, 100%, la consistencia construye presencia. ¿Sí? Y la presencia profesional no se construye en un día, se construye con hábitos diarios, con coherencia en cada interacción y disciplina para mantener tu estándar sin importar las circunstancias. Esto es diario, ¿sí? Tienes que hacer todos los días una revisión de conciencia de energía. ¿Cómo está tu energía? Y para mantener una energía a tope, elevada, al menos nosotros que estamos en un mundo tan inmerso, bajo presión, atender clientes, objeciones, a veces malos tratos, realmente es muy importante trabajar mucho en cuidar mucho la energía. Como les decía, es importante desde cuando empiezas, cómo empieza tu mañana, cómo te estás hablando. Desde ahí tú eliges tener un día ganador, un día hecho pedazos. ¿Qué es lo que tú eliges? ¿Ya? Entonces, es importante que te dediques antes de empezar el día a dedicarte al menos una hora para ti. Si no puedes una hora, empieza por media hora. Si no puedes media hora, 20 minutos. Agradece. Declara cómo va a ser tu día. Vístete como la persona que quieres proyectar, como la persona que visualizas, la que te visualizas teniendo los resultados que estás buscando. Aliméntate bien, come frutos verdes, come frutos, cosas verdes. Todo eso cuida mucho tu energía. El dormir bien también. El dormir bien. Conciencia, haz conciencia de todo lo que las veces que estuviste con la energía a tope, ¿qué es lo que te sumó?
¿Qué es lo que te dio energía? ¿Qué es lo que te hizo bien? Y haz anclajes, haz anclajes. Porque si yo ahorita mismo te pongo una música triste, ¿qué crees que va a pasar? Tu energía se va a venir abajo. Si yo te pongo una energía, una canción alegre, te va una canción alegre, activa, tu energía va a subir a tope, ¿cierto? Entonces, simplemente son estímulos que tenemos. Así que empieza a buscar y a detectar, esto es parte de conocerte, cuáles son los estímulos que elevan tu energía. ¿Qué es lo que hiciste la última vez que tuviste mucha energía, que tuviste muchos cierres, que atrajiste más clientes? Eso tienes que mantener. Poner atención, empieza a apuntar. Cada vez que te sientas bien, cada vez que pasa, wow, entonces ahí ponle atención y empieza a apuntar. Eso es parte de conocerte también. Practica conscientemente de comportamientos que haces. Com- Practica lo que vimos anteriormente. Hazte las preguntas después de una reunión, después de un cierre. ¿Cómo está siendo tu lenguaje verbal, no verbal, tu energía? ¿Cómo fuiste? ¿Reaccionaste o respondiste? Recuerda que los líderes responden. Y cuando no tienes liderazgo interno, reaccionas. Y normalmente pasamos en la vida reaccionando a todo lo que nos pasa en la vida, de forma automática. ¿Ok? Entonces, ¿eres el líder o eres el líder de tu vida o eres la persona que es esclava de sus emociones? Y todo esto te va a ayudar a ti a, a solidificar esta presencia. Haz revisión al mes, haz la revisión cada mes y haz los ajustes necesarios de los patrones que se están repitiendo en tu vida. Porque si tú sigues todos estos ejercicios prácticos, las preguntas que te dejé en la lámina anterior, vas a poder hacer revisiones, ajustes, qué tienes que ajustar cada mes. Puedes hacerlo cada semana al inicio, luego cada 15, luego cada mes, y así esto te va a mantener y te va a ayudar a seguir al siguiente nivel. E ir viendo incluso cuáles son los resultados o qué es lo que hice este mes, esta semana, este mes, para obtener los resultados que tuve. Entonces tengo que hacer más de eso. Muchos agentes veo que ya tienen resultados y como ya tienen resultados, pues empiezan a bajarle el ritmo. Y ese es el error más grande. Tienen que mantener el ritmo, elevar el ritmo y empezar a cuestionarse, a ver cómo me elevo más. ¿Ok? Y obviamente, si tú aplicas todo esto, ¿qué crees que va a pasar? A los 3 meses, tu presencia va a ser natural y va a estar establecida. Y eso, por consecuencia, va a generar esa confianza a tus clientes y que todos quieran hacer negocios contigo. Y no solo con tus clientes, sino con todas las personas en los ámbitos que te desarrolles, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con las relaciones que tienes, ¿sí? Y la presencia, recuerda que es un músculo que se desarrolla con el uso constante. No es un evento que ocurre una sola vez, es constante, constante. No es que solo por la emoción hoy día estoy actuando, hoy día me emocioné, voy a respirar, voy a hacer las preguntas, me voy el primer mes a hacer la revisión. Eso es constante. Es un músculo, es como cuando vas al gimnasio, empiezas a hacer brazos, empiezas a hacer piernas, pues si quieres que el músculo, mientras más necesitas que se haga más fuerte, necesitas ser más constante y quizás luego alzarle más peso y quizás luego cambiar de rutina, subir más. Y así mismo es esto, la presencia, es un músculo. Entonces tú decides, ¿quieres marcar presencia? ¿Quieres marcar presencia o solo ser o solo ser un espectador? ¿Quieres marcar presencia o solo quieres proyectar? Algo que tú ves mucho, Israel, en el mercado, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en el mundo inmobiliario, el de trabajar con personas todo el tiempo, por la experiencia que tú tienes. ¿Qué diferencia a los agentes que logran consolidarse en el tiempo de los que desaparecen más rápido? Que desaparecen rápido. Sí, Fernanda, yo creo que voy a secundar primero un comentario que dijiste.
Nosotros somos agentes o vendedores en todas las etapas de nuestra vida. Estamos vendiéndonos como padres, como esposos, como hijos, como el profesional que está buscando nuestro cliente. Entonces, bajo ese criterio, tenemos que ser muy constantes. Ahí está la diferencia de estos agentes, estos famosos agentes de un solo éxito. Esos agentes que vendieron una casa y ya la superestrella entran en una habitación pensando que son los que dominan, pero efectivamente la constancia va a ser lo que haga la diferencia, porque tarde o temprano la constancia termina por ganarle al talento. Así que esos agentes de un solo éxito no considero que son agentes, viven de un golpe de suerte. En cambio, aquellos que tú revisas sus números y todos los meses venden una o dos operaciones, o sea, ese realmente es el que quizás no destaca con el que vendió 15. Efectivamente, la constancia va a ser el secreto detrás de esto. Como dices, es un músculo. Y el músculo solo va a crecer después de sentir una presión. Como saben, los ligamentos se rompen. Lo mismo pasa en tu proceso de crecimiento. Te presionas, sientes realmente que un desgaste. Pero a través de la repetición, repetición y repetición, el músculo se va otra vez enlazando. Esas fibras se van fortaleciendo. ¿Okay? Así que la forma, digamos, más fácil de ese crecimiento del músculo es que vayas a un gimnasio donde tienes la compañía de un coach, de ese mentor que te acompaña paso a paso. Y el acompañamiento del contexto es muy importante en este crecimiento. Cuando vas al gimnasio te rodeas de personas que van con la misma meta que tú. ¿Qué pasa con estos ecosistemas? Mira lo que tenemos en esta comunidad. Agentes que buscan el mismo norte, que todos están enfocados en el mismo objetivo, en seguir entrenando y seguir, digamos, llenando la mente. Voy a citar a Benjamin Franklin. Vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente va a llenar tus bolsillos. Así que, para resumirte de nuevo la pregunta, para dejar de ser ese agente de un solo éxito, es la constancia. 100% la constancia, y eso es importante, la constancia, la disciplina, la coherencia ante, ante todo lo que hacemos, ¿no? Porque en realidad si nosotros empezamos a trabajar de forma integral, pues 100% no solo vamos a hacer cuando alguien nos está viendo, justamente lo que decía, porque la presencia profesional no solo se construye a la hora de hacer la venta, a la hora de hacer el cierre. La presencia profesional es de todos los días, desde la coherencia, desde cómo eres cuando nadie te está viendo, cuando no estás en cámaras, cómo eres. Por eso es muy importante y les recomiendo de verdad vayan, hagan el feedback y con las primeras personas que deberían hacerlo es con su familia, con su pareja, con sus hijos, con su equipo. Y obviamente ahí ustedes van a poder ir viendo cuáles son sus debilidades, sus falencias y pues en base a eso introspectar. Y de esa forma tienen dos opciones, de trabajar en eso para crecer o quedarse ahí estancados. ¿Ok? Entonces, yo lo único que les voy a dejar para esta semana, porque necesitamos que haya acción, acción, porque ustedes saben que todas las semanas estamos cada vez comprometidos, creciendo, y lo importante es darles herramientas para que puedan sostenerse, ¿no? Para que puedan sostener la expansión que se viene para ustedes, porque realmente nos han enseñado, y muchas personas quizás nos enseñan cómo generar, cómo tener ventas exitosas, cómo hacer cierres exitosos, pero no nos han enseñado cómo sostenernos nosotros. A la hora de que cuando ya te llegue eso, lo que estás buscando tanto, lo sepas sostener. Por eso es importante tener acción. ¿Sí? Y la acción concreta para estas semanas que va a ser, elige un comportamiento específico para el que quieras mejorar. ¿Sí? En cada interacción, en este caso con tu cliente, o en el área de tu vida que quieras mejorar. Elige un comportamiento específico. ¿Ya? La siguiente es observación consciente. Nota cómo proyectas esa energía antes de hablar. La autoconciencia es el primer paso, ¿sí? El primer paso. Recuerda que tú eres un líder, eres una lideresa y tienes que responder, no reaccionar. Y tú eres el líder y dueño de tus emociones, de tus resultados. Y obviamente eleva tu estándar. Actúa como si ya fueras la profesional, el profesional que desea ser. Porque la identidad precede al logro. Actúa, es actuar.
Es actuar, no es, se me fue la palabra, pero empieza actuando, porque tú de lo que tanto empiezas actuando, tu inconsciente le empiezas a mandar la señal y ¿qué crees que pasa? Inconscientemente no es que porque empiezas a actuar y ya dejas de hacer las acciones que tienes que hacer correspondientes en el área en que estás, pero sí empieza a actuar, empieza a vestirte, cómo se vestiría esa persona que tú quieres llegar a ser, ese referente, esa persona con presencia, empieza actuando, empieza a vestirte, empieza a actuar de esa manera y tu cerebro, tu mente, tu inconsciente te va a llevar a que puedas detectar las oportunidades, empiezan a venir las oportunidades, se empiezan a abrir ideas y sin darte cuenta vas a llegar a ese lugar. Pero empieza a elevar tu estándar. Porque el liderazgo profesional no se conquista, se construye día tras día, decisión tras decisión. Así que, como les habíamos dicho desde el inicio, nosotros estamos trabajando semana a semana y de verdad la próxima semana, les voy a adelantar un poco lo que vamos a ver la otra semana y es el respeto profesional. No se vive, se proyecta. No se pide, se proyecta. Así que mi recomendación es que no te pierdas, porque la próxima sesión vamos a profundizar en cómo construir autoridad profesional que genere respeto natural, ¿sí? En el mercado inmobiliario, en los negocios, en lo que tú estés desarrollando, ¿sí? Que sea de una forma genuina, no algo que tú persigas, no algo que tú, para que te conviertas de ese imán, un imán de las oportunidades, un imán de tu cliente ideal, de lo que estén buscando, de las personas que están buscando lo que tú ofreces. Así que en esta próxima clase tú vas a aprender cómo construir autoridad profesional que genere respeto natural, estrategias para establecer límites claros con clientes sin perder oportunidades, técnicas para proyectar respeto en cada interacción. Y obviamente recuerden que el liderazgo femenino, si es que están aquí muchas mujercitas, es que en el mundo inmobiliario no se trata de imitar modelos masculinos, sino de proyectar tu autenticidad con valentía. ¿Sí? Así que Israel nos tiene una sorpresa porque la otra semana vamos a tener unas invitadas y cómo va a ser el concepto de la siguiente semana, Israel, para que puedan saber un poco nuestros personas que están aquí en la sala y los que tal vez ya nos vean cuando quede grabado el en vivo, para que puedan saber qué es lo que nos espera la siguiente semana. Claro. Bueno, como siempre es un gusto compartir espacio con Fernanda, pero efectivamente este espacio nace para potenciar a las mujeres inmobiliarias, estas mujeres imparables. Piensa que los hombres también le podemos sacar provecho a este espacio. Esto es algo diseñado para mujeres. Así que, ¿qué mejor testimonio y qué mejor referente que traer a líderes inmobiliarios? Hay que ser brutalmente franco. El negocio está dominado por aquellos que tienen constancia y dedicación. Pero cuando vemos los números, que los números no se equivocan, el mundo inmobiliario está dominado por mujeres. Así que queremos que combinemos esta parte teórica que siempre Fernanda nos enriquece mucho, pero que las preguntas ya no sea yo quien las responda, sino que semana tras semana vamos a traer a diferentes referentes inmobiliarios de diferentes países. Ya de hecho tengo una lista de 8 o 9 invitadas, así que los capítulos se van poniendo buenos. Cada semana les traemos a un especialista. Tenemos de Florida, de México, de Ecuador, de Perú, de España, de Uruguay también me están confirmando. Así que créanme que esto va a crecimiento. Sáquenle el mayor provecho. Recuerden que si en tu equipo hay o no hay mujeres, esto es una oportunidad para efectivamente completar tu equipo con el poder femenino. Este es un espacio todos los martes. En el calendario, que ahora lo estoy colgando todos los lunes, estoy colocando la diferencia de horario según la región con la que te conectes. Pero si no sabes, en el calendario de School automáticamente se cambia a tu uso horario. ¿De acuerdo? La mayoría de nuestras publicaciones van hacia España, pero a partir de ahora todas las voy a colocar con las banderitas de las diferentes regiones.
ya tenemos posicionamiento en 13 países. Así que no voy a llenar la publicidad con 13 banderas, pero voy a poner 4 o 5 usos horarios referentes, ¿de acuerdo? Para que se guíen. Así que prepárense porque esto va en su vida. Así que, Fer, si quieres, vamos a darle un cierre al capítulo. Listo, como les dije, les esperamos la otra semana y recuerden que la presencia profesional no es de un solo día, no es solo en el día del cierre, en el día de la venta, sino es de todos los días. Y es un músculo que hay que trabajarlo día tras día, acción tras acción. Así que mi nombre es Fernanda Masache. Gracias por estar aquí y les invito a que sigan conectados semana a semana. Inviten a más personas, de verdad, porque yo siento que incluso la parte del ser abundante es muy importante el compartir a personas que quizás estén necesitando escuchar este tipo de información para que también puedan tener cambios reales en su vida y que puedan aprender a sostenerse. Así que para mí es un honor, un placer, como siempre, estar contigo, Israel, y también Eduardo, sé que están por ahí. Así que muchas gracias y pues nos vemos el próximo martes, 2 de la tarde, hora Ecuador, y 8 de la noche, hora España. Así es. Así que les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.